La tasa de pobreza se desploma en la Argentina de Javier Milei. Veámoslo. Hace unos meses conocimos los datos oficiales del INDEC sobre la evolución de la pobreza en Argentina. Durante el primer semestre de 2024, la tasa de pobreza en el país se había disparado desde el 41% hasta prácticamente el 53%, un incremento de 12 puntos porcentuales que supuestamente vendría a constatar el absoluto fracaso de la política económica de Javier Milei. De hecho, desde que se publicó este dato en el INDEC, por muy buenos datos económicos que aparecieran en cualquier otro rubro, buenos datos de inflación, buenos datos de riesgo país, buenos datos de brecha cambiaria, buenos datos de comercio exterior, buenos datos de salarios reales, incluso buenos datos de actividad económica, con independencia de cualquier buen dato económico que fuéramos conociendo respecto a Argentina, siempre teníamos que escuchar la misma matraca. Y es que Javier Milei había disparado en 12 puntos porcentuales la tasa de pobreza en Argentina y, por tanto, la única conclusión posible respecto a su política económica es que era un rotundo fracaso. Y cuidado, no se me malinterprete, no estoy diciendo que el dato de tasa de pobreza no sea importante. Claro que es importantísimo que el número de pobres en Argentina no aumente, sino que se reduzca. Ahora bien, no puedes concluir que la política económica de Javier Milei es un fracaso irremediable por el hecho de que a corto plazo y como consecuencia del fuerte ajuste presupuestario que tuvo que hacer para sanear las cuentas totalmente descuadradas e hiperinflacionarias que recibió en herencia, que como consecuencia de ese ajuste totalmente necesario haya aumentado la tasa de pobreza. Si uno me dijera, la presidencia de Javier Milei ha terminado después de 4 años con 12 puntos más de pobreza que aquellos que se encontró, pues entonces sí, ahí claro que habría que decir que su política económica durante estos 4 años ha sido un fracaso, porque se comprometió a reducir el número de pobres y los ha incrementado. Pero claro, que saques estas conclusiones apresuradas a apenas 6 meses de comenzar a gobernar, cuando ha tenido que hacer un ajuste de caballo como consecuencia de las cuentas totalmente descuadradas que recibió, pues entonces es hacer trampas, es colocar como conclusiones de tu análisis lo que en realidad solo son prejuicios. De hecho, en el vídeo que dedicamos a analizar esta cuestión, cuando salió el dato del INDEC, por supuesto, lo comentamos y lo contextualizamos, ya dijimos que la causa fundamental por la que había aumentado tanto la tasa de pobreza durante estos 6 primeros meses del año había sido la fortísima reducción de los salarios reales. No tanto la destrucción de empleo, que también la hubo en los 6 primeros meses del año, pero no fue ni mucho menos determinante del estallido de las cifras de pobreza. Lo que sí fue determinante fue la fortísima caída de los salarios reales. Y ya dijimos que esa fortísima caída de los salarios reales se explicaba fundamentalmente por la devaluación que aprobó Milei en los primeros días de su mandato como consecuencia de la gigantesca brecha cambiaria que recibió del peronismo, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández y de Sergio Massa. Pero a su vez ya adelantamos que los salarios reales ya habían comenzado a recuperarse y en consecuencia, si los salarios reales seguían creciendo y además si empezaba a crearse empleo de nuevo, pero sobre todo si los salarios reales seguían recuperándose, pues entonces, por pura lógica, por puro sentido común, la tasa de pobreza, que se había disparado durante los primeros 6 meses del año, tendría que reducirse de manera contundente durante los próximos meses, trimestres o semestres, pero que desde luego era harto improbable que se hubiese disparado por encima del 50% para quedarse en esos niveles, habida cuenta de que los salarios reales, repito, estaban ya aumentando de manera sostenida e intensa mes tras mes. Pues bien, como digo, ese famoso dato del 52,9% de tasa de pobreza en Argentina es un dato que se refería al primer semestre de 2024.
¿Y qué ha sucedido en el segundo semestre de 2024? Pues si bien este todavía no ha concluido, en los meses que han transcurrido de este segundo semestre sí sabemos varias cosas. La primera, entre los meses de julio y septiembre, el tercer trimestre de 2024, la economía argentina experimentó un fortísimo crecimiento económico. Creció en términos intertrimestrales un 3,9%, lo que equivaldría a más de un 16% en tasa anual equivalente. Esta cuestión, por cierto, ya la analizamos en un vídeo anterior. ¿Y qué sucede cuando la economía crece con fuerza? Pues en primer lugar que se crea empleo, y así sabemos que sucedió durante el tercer trimestre del año. Los datos oficiales del INDEC constatan que la tasa de paro en Argentina se redujo desde el 7,6% en el segundo trimestre de 2024 al 6,9%. Y lo que quizás sea más relevante en este contexto, en el tercer trimestre de 2024 solo había 28.000 trabajadores ocupados menos que en el tercer trimestre de 2023. Una reducción de apenas el 0,2% sobre el total de trabajadores. Por tanto, desde un punto de vista laboral, toda la destrucción de empleo de la era Milei, concentrada en el primer semestre del año, ya se revirtió en el tercer trimestre de este año 2024. Y por otro lado, que los salarios reales han seguido recuperándose. Es decir, los salarios nominales han continuado creciendo por encima de la inflación. Octubre fue, de hecho, el séptimo mes consecutivo de aumento de revalorización de los salarios reales, hasta el punto de que el salario real del sector privado formal, registrado, ya es el mismo que antes de que llegara Milei al poder. Es decir, que toda la dilución salarial que se dio como consecuencia de la devaluación para corregir la brecha cambiaria legada por el peronismo, toda la dilución de los salarios reales ya ha desaparecido en Argentina. Por tanto, a finales del tercer trimestre del año 2024, más o menos había los mismos trabajadores ocupados en Argentina que antes de que llegara Milei al poder, y los salarios reales ya habían recuperado prácticamente todo su poder adquisitivo. Todo eso, claro, dentro de un contexto de una macroeconomía muchísimo más ordenada y muchísimo más sostenible que la que recibió Javier Milei. Pero claro, si las tasas de pobreza se habían disparado por la fuerte caída de los salarios reales y en menor medida, aunque también influyó por la destrucción de empleo, si toda la destrucción de empleo se revierte y toda la caída de los salarios reales también se revierte, por lógica, por sentido común, las tasas de pobreza tendrán que haberse desplomado. Por desgracia, tendremos que esperar hasta el 31 de marzo de 2025 para que el INDEC publique sus estimaciones sobre la tasa de pobreza en Argentina en el segundo semestre de este año 2024, segundo semestre que todavía no ha terminado. Sin embargo, siguiendo la misma metodología que utiliza el INDEC, diversos analistas públicos y privados acaban de estimar cuál sería la tasa de pobreza del tercer trimestre de este año 2024. Y oh casualidad, todos estos analistas, utilizando los datos que usa el INDEC y la misma metodología que utiliza el INDEC, llegan a una conclusión muy similar. La tasa de pobreza de Argentina en el tercer trimestre de 2024 habría caído hasta el 38%, lo que dejaría la tasa de pobreza en Argentina al mismo nivel al que la recibió Javier Milei o incluso por debajo. Es verdad que una de esas estimaciones la efectúa el Ministerio de Capital Humano del gobierno de Javier Milei. Como podemos ver en esta imagen, el Ministerio de Capital Humano estima que la tasa trimestral de pobreza se redujo desde el 51% en el segundo trimestre de 2024 hasta el 38,9% en el tercer trimestre, y a su vez que la tasa de indigencia cayó desde el 16% al 8,6%. Y uno podría pensar que estos datos, al proceder del gobierno de Javier Milei, son datos cocinados, manipulados, para hacer algo de propaganda, mientras la pobreza y la indigencia siguen multiplicándose a sus anchas por Argentina. Y bueno, aunque como hemos explicado, lo lógico es que la tasa de pobreza haya caído mucho,
porque se ha revertido la destrucción de empleo y se ha revertido la caída de los salarios reales, puedo entender perfectamente a todas aquellas personas que desconfíen de estos datos ofrecidos por una parte interesada en que estos datos pinten bien. Sin embargo, ocurre que al mismo tiempo en que el Ministerio de Capital Humano ha publicado estas estimaciones, dos universidades independientes del gobierno y no especialmente favorables partidarias al gobierno, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Torcuato Di Tella, también han publicado sus propias estimaciones de la tasa de pobreza en el tercer trimestre de 2024, siguiendo, como el Ministerio de Capital Humano, la misma metodología que el INDEC y utilizando los mismos datos que empleará el INDEC para estimar la tasa de pobreza en el segundo semestre de este año. Y las conclusiones a las que llegan son prácticamente calcadas a las del Ministerio de Capital Humano. La Universidad Católica Argentina, en su Observatorio de la Deuda Social Argentina, estima que la tasa de pobreza en el tercer trimestre de este año 2024 también fue exactamente el 38,9%, el mismo dato que ofrece el gobierno. Y para la tasa de indigencia estima una décima menos que el dato del gobierno, no el 8,6% cuantificado por el Ministerio de Capital Humano, sino el 8,5%. Y a su vez la Universidad Torcuato Di Tella estima que la tasa de pobreza en el tercer trimestre de 2024 fue del 38,8%, una décima menos de lo estimado por el gobierno. Y adelanta, además, que para el bimestre octubre-noviembre, es decir, la tasa de pobreza promedio en estos 2 meses, ya habría caído hasta el 38%. Esta universidad además hace una comparativa de las tasas de pobreza semestrales del peronismo y de Javier Milei. Entre junio y noviembre de 2023, la tasa de pobreza promedio en ese semestre fue del 41,1%. Pues bien, entre junio de 2024 y noviembre de 2024, la Universidad Torcuato Di Tella estima que la tasa de pobreza promedio habrá sido del 40,5%, más baja en consecuencia que la que tenía el peronismo, con una macroeconomía muchísimo más desordenada. Habrá que esperar hasta el 31 de marzo para conocer los datos definitivos del INDEC sobre la tasa de pobreza y sobre la tasa de indigencia, pero habida cuenta de estas estimaciones que suelen acercarse mucho al dato final del INDEC, podemos estar más o menos confiados en que ese dato final bailará algunas décimas arriba o abajo, pero no empañará el mensaje fundamental que transmiten estas cifras, y es que en el tercer trimestre de 2024 la tasa de pobreza en Argentina se desplomó. Por consiguiente, a todos los críticos de las políticas liberales de Javier Milei se les acaba de terminar la excusa de que esas políticas son un desastre, porque aunque hayan conseguido controlar la inflación, hayan conseguido cuadrar las cuentas públicas, hayan conseguido eliminar la brecha cambiaria, hayan conseguido hundir el riesgo país o hayan contribuido a generar un superávit comercial, a pesar de todo lo anterior, las tasas de pobreza se habían disparado y, por tanto, claro, si las tasas de pobreza se han disparado, todo lo anterior no vale para nada. Pues bien, ahora mismo el gobierno de Javier Milei tiene tasas de pobreza similares, si no por debajo, que las que tenía el peronismo. Y además tiene una tasa de inflación mucho más baja, un riesgo país muchísimo más bajo, una brecha cambiaria enormemente más baja y un superávit presupuestario que el peronismo ni olió. En menos de un año, por consiguiente, Javier Milei le ha dado completamente la vuelta a la situación. El enorme ajuste presupuestario por el lado del gasto público ha conseguido sacar a la Argentina de la insolvencia sin un impacto significativo ni sobre el PIB, ni sobre el empleo, ni sobre la pobreza. Todos estos indicadores ya han regresado al nivel previo al gobierno de Javier Milei, con la diferencia, claro, de que hoy el Estado argentino es muchísimo más solvente, la inflación no está tan disparada como lo estaba bajo el peronismo, y por eso los tipos de interés de la deuda pública argentina son mucho más bajos que los del peronismo. Está claro, por tanto, que este
es el camino por el que hay que seguir transitando. Menos gasto público, menos impuestos y muchas más desregulaciones. En definitiva, más libertad económica, porque más libertad económica es más prosperidad para todos.